Hola Florecita, bienvenido, bienvenida a Florece en el Intento, un espacio para ser y para florecer. Un podcast mágico y profundo de mis autoobservaciones viviendo la vida floreciendo en el intento. Aquí nos encontraremos con la magia infinita que habita dentro de nosotros a través del fluir místico de la vida, para vivirla de forma más amable con nosotros y con nosotras mismas, con la tierra y con los otros seres. Yo soy Dharma, escritora, yogi y podcaster mística, y para mí es un honor estar contigo hoy reflexionando y conversando acerca de cómo comunicarnos auténticamente y siendo consecuente con la pregunta. Este capítulo de podcast es el primero que voy a hacer sin un guión. Va a ser una canalización directa desde arriba, desde mi alma, hablando desde mi corazón sobre este tema que me toca profundamente. Porque, como te he contado antes, yo soy una persona que escribe muchísimo antes de hablar, que piensa muchísimo antes de hablar. Soy una persona que practica en su cabeza qué decir antes de decirlo. Y no solo me refiero a decir con palabras, sino también cómo voy a poner mi cara, cómo voy a poner mis ojos, cómo voy a poner mis manos. Y aunque una de las explicaciones, uno de los nombres que tengo para esto que me pasa es que soy autista y bueno, estoy oficialmente diagnosticada, tú sabes que a mí me gusta ver la dimensión mística de todo, ver la conexión energética, la traducción holística de absolutamente todo. Porque siento que más allá de la forma como elegimos nombrar el mundo, como elegimos explicar el mundo, hay una esencia. Hay un alma en todas las cosas, hay una expresión energética esencial en todas las cosas. Y hoy quiero canalizar contigo, quiero descubrir contigo qué es comunicarnos desde esa esencia. ¿Qué es hablar desde nuestra alma? ¿Acaso es eso comunicarnos auténticamente? Por eso primero quiero tratar de entender qué es realmente comunicarnos auténticamente, porque cuando yo me empecé a cuestionar sobre este tema, pensaba, es que yo no soy auténtica, porque si yo practico todo el tiempo en mi cabeza lo que voy a decir, porque si pienso tanto qué voy a decir y cómo lo voy a decir, entonces la expresión que sale afuera, mi palabra, está súper practicada, súper curada, súper editada. Eso significa que no me estoy expresando tal cual. Eso significa que no estoy siendo auténtica. Pero siento que el pensarlo de esa manera se queda corto, como que es demasiado restrictivo. Y si pensamos en, comunicarse auténticamente, simplemente hablar sin pensar, hablar sin practicar, estaríamos ante las situaciones en las que por dentro de nosotros sentimos caos, dolor, emociones incómodas como la culpa, la vergüenza, el miedo. Y entonces la expresión que va a salir afuera cuando nuestro mundo interior está atravesando estos estados energéticos, estas emociones, es una expresión que puede hacernos daño a nosotros mismos y que puede hacerle daño a los demás. Entonces creo que comunicarnos auténticamente no es acerca de simplemente sacar afuera lo que está ocurriendo tal cual adentro nuestro, sino comunicarnos desde la parte más auténtica de nosotros mismos. Y la parte más auténtica de nosotros mismos es nuestra alma. Y nuestra alma no conoce de culpa, miedo y vergüenza. Las emociones las vivimos en el cuerpo y nuestra alma está en nuestro cuerpo. Y por supuesto las emociones hacen parte de nuestra experiencia humana. Pero si decimos que comunicarnos desde la autenticidad verdadera no es comunicarnos desde nuestra experiencia humana auténtica, sino comunicarnos desde nuestra experiencia álmica, entonces estaríamos diciendo que comunicarnos auténticamente es comunicarnos más allá del miedo, la culpa, la vergüenza, el apego, el dolor.
No obstante, recuerdo mucho que hace unos 5 o 6 años, cuando escribía poesía de catarsis, yo sentía que me estaba comunicando auténticamente, que estaba transfiriendo al papel este dolor, este desasosiego, esta angustia, tal cual como la sentía adentro, y que por eso, justo porque podía pasar el caos que tenía adentro al papel, estaba viviendo toda esta experiencia de transfiguración, de transmutación, que lo que estaba denso adentro mío lo pudiera observar en el papel. Se sentía como todo un ritual en el que me estaba limpiando a mí misma, en el que estaba sanando las heridas que contenían todas esas emociones que después se convertían en versos, en novelas, en cuentos. Y recuerdo también mucho que por esa época tenía otra cuenta de Instagram y compartía muchos de estos escritos, y muchísimas personas resonaban con estos escritos porque se identificaban con esos momentos de sombra, con esos momentos de dolor, de angustia, de miedo y de vergüenza. Sentían que en el papel, en mis poemas, estaban viendo de forma tangible lo que ya habían sentido en otras ocasiones. Sin embargo, cuando yo ahora leo esos poemas, esas novelas, esos cuentos desde mi versión actual, que está mucho más conectada a mi alma, siento que lo que hay allí no es una comunicación auténtica, que lo que estoy expresando sí es lo que estoy sintiendo y sí es lo que estoy pensando, pero es lo que estoy sintiendo y pensando desde la distorsión, desde la densidad de la tierra. Y me está sonando mucho lo que dije hace un rato. Una cosa es comunicarnos auténticamente desde la experiencia humana, desde la experiencia terrenal, y otra cosa es comunicarnos auténticamente desde el alma. Y tratando de dar forma a esta diferencia, me acuerdo de los últimos capítulos del podcast de Glennon Doyle con Elizabeth Gilbert, en donde ella habla de su práctica espiritual, que es muy parecida a mi práctica espiritual de escritura ritual o de escritura terapéutica. Liz lo que hace es decirle al amor, ¿qué quieres que conozca hoy? ¿Qué quieres que sepa hoy? Y luego continúa escribiendo, y cada vez que escribe con esta palabra mágica, con esta consigna mágica, ella dice que la clave está en esa consigna mágica, como si fuera un spell, abracadabra. Me dio mucha risa cuando lo expresó así, porque si vamos a este otro campo del conocimiento, al valor de la palabra dentro de del witchery, dentro de la brujería, pues claro, esa consigna sería un spell. Bueno, en fin, la cosa es, después de escribir, amor, ¿qué tienes para decirme hoy? Ella canaliza lo que el amor le dice y dice, yo estoy segura que es el amor quien me habla, porque durante muchos años de mi vida el amor solo me dijo te amo, y después empezó a decirme cosas que yo ni siquiera sabía, sabiduría a la que yo sentía que no tenía acceso, y parece que el amor, estas cartas las escribe alguien infinitamente sabio y que me conoce más de lo que me conozco yo a mí misma, y que conoce la esencia del mundo más de lo que yo misma conozco la esencia del mundo. Y justo esa experiencia es la experiencia que yo empecé a sentir desde el año pasado en mis sesiones de escritura ritual y de escritura terapéutica. Yo llevaba escribiendo todas las mañanas por más de 10 años, bueno, no todas las mañanas porque a veces escribía por las mañanas, a veces escribía por la noche, a veces a mediodía, pero todos los días por más de 10, no, yo creo que más, por ahí 15 años llevaba escribiendo de forma consistente y de forma diaria para expresar lo que estaba sintiendo, para expresar lo que estaba
pensando, y por muchos años yo sentía que escribía para sobrevivir, como que si no escribía no podía vivir el día, no podía gestionar el mundo, no podía gestionar mis propias emociones, y te juro que durante muchos años fue así. Escribía como una herramienta de supervivencia. Y de hecho, porque escribir era tan importante para mí y leer era tan importante para mí, decidí estudiar literatura, porque creía que allí iba a entender qué era esto que me sucedía al escribir, qué era la magia de escribir y cómo escribir correctamente. Pero al final allí no terminé encontrando las respuestas, sino que las respuestas llegaron el año pasado, cuando empecé a recibir pasos, empecé a recibir órdenes, o más bien guianza en la acción a través de mi escritura. Un día, como cualquier otro, me senté a escribir y mi escritura me dijo: cierra los ojos. Y yo cerré los ojos. Y cuando cerré los ojos, tuve visualizaciones, visiones claras de cosas, de como imágenes mías en un futuro, y así constantemente. Fueron como 6 meses intensos en los que escribía 3 o 4 horas. Me acuerdo una vez que escribí durante 6 horas, y mientras escribía, de repente la escritura me decía: cierra los ojos, respira de esta manera, y llegaban a mi cabeza imágenes de cosas luminosas, imágenes sobre certezas, realizaciones, imágenes que de pronto en el pasado había visto en experimentaciones con psicodélicos de forma ceremonial o de forma terapéutica. Otras veces eran imágenes como del pasado, de otra época, y yo estaba adentro de otro cuerpo. En fin, fue una época de escritura ritualística muy intensa, y lo que yo sentía era que algo más estaba escribiendo a través de mí, y que eso que escribía a través de mí era más sabio, que me conocía más que a mí misma, y que conocía más de la esencia de la vida y del mundo y del universo que lo que yo conocía, lo que yo podía articular. Y también justo esta semana me releí el libro El peligro de estar cuerda, de Rosa Montera, y allí en ese libro ella habla, describe esta experiencia de canalización presente en distintas escritoras, y la cita y dice: sí, yo sentí que ese libro no lo escribí yo no recuerdo haber escrito ese libro, y sin embargo el libro allí está escrito, sucedió a través de mí. En el libro no habla directamente de lo que te digo de Liz Gilbert en el de Rosa Montero, sino que habla de la relación entre la locura y la creatividad. Y es distinto porque Rosa Montero se describe a sí misma como alguien profundamente escéptica y muy arraigada en el contrato de la ciencia o en el acuerdo de la ciencia. No obstante, cuando ella describe qué es lo que sucede en los cerebros creativos, qué es lo que sucede en los artistas, y trata de describir a través de la ciencia estos fenómenos de canalización, a mí me dio mucha paz y mucho como esta sensación de afirmación, porque incluso si tratamos de explicarlo a través de la ciencia, que es lo que hacemos, por ejemplo, en Hierbabuena, Yoga y Bienestar, nuestra empresa de yoga, cuando yo trato de explicar la sanación en función neurobiológica, en términos bioquímicos, cuando lo explico en función de las glándulas, de las hormonas, de los órganos, de los grupos de músculos, el lenguaje nos lleva hacia el mismo lugar, y es que somos energía, y lo que sucede, que normalmente nombramos como materia, antes de ser materia, fue energía. Y llegué a toda esta tangente de Rosa Montero y Liz Gilbert porque estaba tratando de explicar la diferencia entre la comunicación auténtica desde la experiencia humana y la comunicación auténtica desde la experiencia álmica. Y es que
A través de este proceso de escritura que se parece al de Liz Gilbert y es lo mismo que yo vivo cada mañana, no cada mañana, sino cuando yo digo mis propias palabras mágicas. Las de Liz son amor, ¿qué quieres que sepa hoy? Y las mías pueden ser alma, cuéntame qué necesito saber, qué necesito escuchar, o alma, te cedo la palabra, o guías espirituales, ahora los escucho. Bueno, en fin, uso distintas y siento que parte de la magia está en que cada uno de nosotros, cada una de nosotras formule su propia oración, su propio spell. Pero lo que sucede cuando digo mis palabras mágicas y cuando me siento a escribir de forma ritual, cuando estoy canalizando un mensaje, es que siento que a través de mí habla algo que es amor puro, que no conoce de miedo, de vergüenza, de culpa, de duelos, de apego, que está súper conectada con la conciencia universal. De hecho, cuando tenía estas visiones, yo sentía que me estaba conectando directamente con el repositorio de conciencia de la Tierra y que por eso podía tener memorias de otras vidas y también podía tener memorias de otras líneas de tiempo. Mientras que cuando escribía de forma catártica, parecía que las palabras se repetían a sí mismas. Era como una queja, como un sollozo, como un llanto, como alguien que está llorando de la ceguera, de la esencia de la vida, o sea, como alguien que no puede ver más que el problema y la emoción que está viviendo. Para mí esas escrituras de catarsis son como la rabia hablando, el dolor hablando, la culpa hablando, el apego hablando, y está bien, o sea, porque esas emociones, si las vemos en términos bioquímicos, en términos hormonales, son energía, y al pasarlas al papel estamos como transmutando esa energía al papel. Pero esa comunicación no es auténtica al alma, porque de verdad el alma es solo amor y es solo luz. Tiene una energía que está más refinada, como una energía que está, sí, con menos densidad, y tanto el miedo como la culpa, como la vergüenza, como el apego son, el apego podríamos decir que es una emoción, no lo sé, pero todas estas emociones son mucho más densas, tienen más peso, tienen más textura, ¿verdad? Y aparte suceden en el cuerpo, mientras que las emociones sutiles suceden como más arriba, ¿cierto? Son más ligeritas. Ahora, yo no sé si me atrevo a decir que entonces el hablar desde la rabia, desde la culpa, la vergüenza, el dolor, no es comunicarnos auténticamente. Sí, es comunicarnos como humanos de forma auténtica. Pero a mí lo que me interesa es comunicarme desde el alma. Y dije al principio que este podcast iba a ser una canalización, ¿cierto? Que lo iba a hacer sin guión para ser consecuente con la comunicación auténtica, porque siento que cuando llevamos una práctica de escritura o de canto o de baile, cuando llevamos una práctica en la que nos disponemos durante muchos años, muchos meses a simplemente recibir, a simplemente canalizar lo que llega a través de nosotros sin pensar esto está bien, está mal, esto está bonito, esto está feo, esto tiene la técnica correcta o no tiene la técnica correcta. Cuando simplemente expresamos, simplemente creamos, simplemente traducimos a través de la palabra, a través del cuerpo, a través de la voz, sobre todo a través de nuestro cuerpo como canal, para mí eso es una canalización. Y la canalización se siente diferente a escribir un guión y luego comunicar ese guión. Si has tenido este tipo de experiencias, si eres artista, si eres bailarín, si eres pintor, si eres escritor y has tenido esta experiencia y sabes diferenciar entre cuando estás escribiendo como on the flow, como fluyendo, como en ese estado. No sé si se vieron Soul, si te viste Soul, cuando los músicos entran como a este estado
de flow están en el mundo de las almas, y si lo vemos en términos esotéricos, cuando entramos en una canalización, lo que estamos haciendo es tocando el astral y el astral alto, pero recuerda que también se puede canalizar el astral bajo y ese es todo otro tema. ¡Ay! Esta es la respuesta. Esta es la respuesta. La cosa es que yo no quería. Me he abstenido, yo he reprimido hablar aquí en Florece en el Intento de términos esotéricos o de ciencias ocultas porque siento que eso depende mucho de las creencias de cada uno. Entonces, desde este momento estamos hablando de forma simbólica. No pasa nada si tú no crees de forma tangible en nada de eso. Y entiendo que no creas porque una parte de mí tampoco cree. Y eso que yo he estado en el astral y he vivido experiencias de ese tipo, pero está bien. Digamos que es una forma de decir, como cuando contamos mitos, ¿sí? Es una forma de hablar de la vida. La cosa es, claro, cuando nos comunicamos auténticamente desde el alma a través de nuestro corazón, porque el corazón en términos alquímicos es la piedra filosofal. Cuando nos comunicamos auténticamente desde el alma al corazón y luego sale a través de nuestro canal garganta, estamos de alguna forma teniendo contacto con el alto astral si nuestra alma está en ese estado vibracional, que normalmente, sobre todo si hemos pasado estos procesos de purificación o de integración de virtudes, el alma se mantiene en ese estado puro de amor y de luz. No hay como entre el alma y el corazón, no hay bloqueos en los canales, no hay cosas que estén distorsionando la experiencia energética. Entonces, en ese caso estaríamos comunicando desde el alto astral, que es como el cielo, ¿sí? Pero es aquí mismo en la tierra, el cielo, pero no podemos verlo. Bueno, en fin, no vamos a explicar eso ahorita. Y cuando estamos comunicándonos auténticamente desde esta experiencia humana, la culpa, la vergüenza y el miedo, que es una experiencia que habitamos por el cuerpo, porque el cuerpo, como este vehículo que está hecho para sobrevivir, está equipado con todas estas emociones para que podamos sobrevivir en la tierra, con todo lo que eso implica, nos hace experimentar estas emociones, hace parte de ser un ser encarnado, hace parte de tener un cuerpo vivo, un cerebro material, ¿verdad? La culpa, la vergüenza y el miedo vienen con nuestro cuerpo, entonces son cosas que son naturales y auténticas de la experiencia humana, pero cuando estamos comunicando desde allí, en términos esotéricos, estamos habitando energéticamente el bajo astral. Entonces estamos comunicando desde el bajo astral, porque en el bajo astral las vibraciones altas no tienen esa vibración. El bajo astral está hecho de las vibraciones del miedo, de la culpa y de la vergüenza. Entonces, bueno, en fin, lo podríamos ver de esa forma, como la diferencia entre comunicarnos auténticamente del alma o comunicarnos auténticamente desde nuestra experiencia humana. Pero antes de la tangente del astral, quería llegar a decir que la razón por la cual me empecé a hacer esta pregunta, cómo comunicarme auténticamente, era porque sentía que porque yo hacía la canalización para el capítulo de la semana en Florece en el Intento, y porque yo hacía, por ejemplo, los escritos en Hierbabuena también de forma canalizada, pero luego los editaba desde mi conocimiento de profesional en estudios literarios. Después, cuando comunicaba en vivo, cuando hablaba en El Bienestar está en ti, que es el podcast de Hierbabuena, o cuando hablaba aquí en Florece en el Intento, estaba como actuando, estaba hablando desde, de alguna forma, una máscara, porque estaba expresando las cosas después de haberlas editado desde la mente, desde la razón. Y esta diferencia yo la sentía, o sea, como que yo decía, pero es que se siente muy actuado, el podcast se siente como, se nota que estoy repitiendo algo que está escrito, que yo escribí, pero
que no es la forma en la que yo hablo. Y la gracia de los podcasts, a diferencia de, no sé, los videoensayos, otros videos, es que es hablado, es una charlita, es una conversa. Entonces yo no quería que se sintiera así, como practicado, como guionado. Y me empecé a sentir mal, como será que solo lo puedo hacer así, que la razón por la que me queda así es porque soy autista y entonces no hay remedio porque pues es mi tipo de cerebro. Y empecé a caer como en este círculo de bloqueo, más que bloqueo creativo, como bloqueo emocional. Y obviamente usé mis herramientas de gestión somática para salir de allí, pero ese mismo bloqueo, esa misma sensación me empezó a llevar a este capítulo, el capítulo en el que hablo sin guión y evidentemente siento que el podcast sale distinto. Y la razón también, al explicarte por qué me hice esta pregunta y también por qué empecé a encontrar una solución, o más bien cómo se iba desenredando este nudo, la razón fue escuchar a varias personas en estas semanas en las que empecé a pensar y a procesar y a sentir todo esto que te estoy contando. Escuché a varias personas que sí hablaban auténticamente, que yo sentía que hablaban desde el alma. Y empecé a sentir como este longing que yo he descrito tantas veces y que Glennon Doyle y muchas otras personas han descrito como este recuerdo, como el alma recuerda que hay otra existencia antes de la tierra, o que hay otra existencia después de la tierra, y que esa existencia no tiene tantas trabas, tanta densidad, tantos bloqueos, tantos miedos, que no está tan presionada, tan comprimida esa existencia. Entonces, cuando vemos a una persona que está siendo más libre, más auténtica en cualquiera de los aspectos de su existencia, sentimos como este luto, como yo quisiera, yo recuerdo que yo era así de libre, yo lo extraño, ¿sabes? Es esa la sensación que uno siente. Y empecé a sentir eso al escuchar a personas que se comunicaban auténticamente, y entonces dije, voy a hacer esa pregunta en el podcast, y aquí estamos. Y eso ayer que estaba limpiando el baño mientras escuchaba el último capítulo de esa serie del podcast de Glennon Doyle, porque creo que fueron 3 capítulos. En el primero como que Liz habla de su libro y de la práctica y de la historia de su vida con esa práctica, y creo que en el segundo es cuando Glennon y Abby leen sus propias cartas, o sea, como las cartas que Amor les escribió a ellas a través de ellas mismas. Y en el tercero, que llegó un tiempo después, es el capítulo en el que Amanda, que es la hermana de Glennon Doyle, lee su carta. Y la cosa con Amanda es la siguiente. Amanda es una persona absurdamente inteligente, es muy, muy inteligente. Y ha estudiado en ramas del conocimiento que son muy materiales, ¿sí? Ella creo que estudió sociología y hizo estudios de género. Y sí, como estudios de género, algo así. Creo que estudió como feminismo, pero desde la sociología. No me acuerdo, pero estudió como algo así en la universidad. Entonces es una forma muy material de entender el mundo, de entender las relaciones sociales, entender todo en función de las dinámicas de poder, todo en función de los privilegios y demás. Y Amanda también es una persona hiperfuncional, en tanto es muy buena organizando las cosas. Es una persona que tiene mucha tierra, que planea muy, muy bien las cosas, que tiene como todo bajo control. Y es como esa persona que tú sabes que le pongas a hacer lo que le pongas a hacer, lo va a hacer bien, y que hace que las cosas funcionen. Es un enneagrama tipo 3, y lo sé porque en este punto ya tú sabes que el podcast de Glennon Doyle lo escucho siempre, y en el capítulo de los enneagramas, mi voz interna que tiene miedo acaba de decir como,
pero diles que no es lo único que escuchas y que no es lo único que lees. No vayan a pensar que toda tu sabiduría viene de allí. Y es como, ay, ¿por qué tenemos estos miedos por dentro de la forma como vamos a ser percibidos? En fin, ella es eneagrama tipo 3 porque en el capítulo del eneagrama lo dijeron. Y yo también soy eneagrama tipo 3, o sea, yo también soy esa persona muy inteligente que planea las cosas, que tiene mucha tierra, que tiene las cosas bajo control, que es la persona a la que sabes que si le dices que hay que hacer algo lo hace bien. Y siento que, bueno, obviamente uno tiene 3 eneagramas dominantes y yo creo que nosotras tenemos distintos eneagramas. Quizás sí, quizás no, no lo sé, pero yo tengo eneagrama 3, eneagrama 1, sí, ya sé, terrible, y eneagrama 5. En tal caso, por esos eneagramas que yo también tengo, en teoría, en teoría debería ser aún más estructurada que Amanda, pero yo siento que por la vida que he vivido, porque a mí ese arquetipo se me fue muy temprano, cuando chiquita, cuando niña, hacia la enfermedad, hacia los trastornos alimenticios, hacia el trastorno obsesivo compulsivo, hacia el complejo de superioridad intelectual y moral, hacia los ataques de pánico, hacia, bueno, tantas cosas que ya he transmutado y que ya he sanado, pero como se me fue rápido hacia la sombra y fue evidente, he tenido que llevar esas características de la sombra a la luz. Y quizás por eso, en ese camino, porque después de haberme ido a la sombra masculina, digamos, que es esta energía ordenada, estructurada, cuadriculada del hacer, me fui a la energía femenina en sombra, que la energía femenina en sombra es caos emocional, es, sí, sobre todo caos emocional, codependencia, bueno. Y después de haber estado en un extremo y en el otro en sombra, pues tuve que pasar una energía a la luz, y este es el momento en el que estoy viviendo, que es cuando llevé lo masculino de la sombra a la luz. Entonces estoy viviendo una etapa de mi vida muy ordenada, en donde mi hacer está muy armonioso, en el sentido de tengo todo claro en mi cabeza, mi rutina diaria está súper bien establecida, no siento esta obsesión por el control y no tengo esos problemas de control, porque siento que cada vez encuentro un orden que en realidad lo que hace es armonizar con mi energía, hacer que mi energía opere de forma armoniosa. Y viví ese proceso, pero lo que pasó con la energía femenina en sombra, que era caótica, es que yo lo que hice fue como cerrar esa puerta de lo femenino, porque era tan caótico y daba tanto miedo, porque la caída femenina, la locura, que yo simplemente cerré eso. Y ahora que ya vivo lo masculino en luz, siento como este resurgir, este nacimiento muy lento pero seguro de mi femenino en luz, que es la capacidad de sentir, mira que lo digo en función de capacidad, sí, lo siento, estoy en una etapa en donde pienso en habilidad, capacidad, rendimiento, productividad. No, como este gozo de sentir, esta posibilidad de sentir, esta posibilidad de crear, esta posibilidad de recibir, esta posibilidad de dar a luz, poco a poco está naciendo en mí, surgiendo en mí, después de que sentí que estaba muerta, como que esa energía estaba completamente apagada. Y lo que pasa cuando tenemos solo el masculino, es decir, solo la estructura, solo la forma, sin la energía femenina, es como tener la estructura muerta, ¿sabes? Es como tener solo el cascarón, pero sin nada que lo vuelva algo vivo. Y eso era lo que describía Amanda en su vida, en los distintos capítulos del podcast. Lo que ella describía era: es que yo siento que no sé disfrutar, es que yo siento que me la paso
como estresada, como muerta, así como con ay, me dieron ganas de llorar, como con esta sensación de que estoy haciendo todo bien, pero nunca es suficiente y no me siento feliz con lo que hago y no siento constantemente que yo no soy suficiente o como que no siento esta mala relación conmigo misma, solo siento como que no me estoy disfrutando el hacer, como que estoy haciendo y las cosas están saliendo bien. Sí, como que todo está en orden, pero yo siento que no estoy bailando, ¿saben? Que no estoy cantando, que no estoy disfrutándome la comida, que no estoy disfrutándome mi cuerpo, no estoy disgustándome de mi cuerpo, pero tampoco me lo estoy disfrutando, no estoy disfrutando este otro lado de la vida, el simplemente estar y recibir el sol, el estar en un sillón y leer, el estar en la naturaleza sin hacer nada productivo y charlar con los árboles. No estoy viviendo esas cosas. Y Amanda decía constantemente como, yo sé que no las vivo porque mantengo muy ocupada, porque me tengo que hacer cargo de muchas cosas, porque me tengo que hacer cargo de mi hijo y de mi esposo, que ambos tienen déficit de atención, porque soy esta persona que tiene que encargarse de eso, porque si no se encarga de eso, nadie se va a encargar de eso. Y ella lo describía en términos de... Esa es la posición que siempre han ocupado a las mujeres. A las mujeres no se les ha permitido disfrutar, siempre han tenido que hacer un montón de cosas y ahora que trabajamos y aparte nos ocupamos de la casa, entonces no wonder why, o sea, no, obviamente no vamos a tener el espacio y el sistema nervioso en calma para disfrutar, si tenemos toda esta carga mental de pensar, tengo que hacer el supermercado, tengo que pagar el recibo, tengo que recoger a los niños, tengo que pensar qué hacer de cena, qué hacer de almuerzo y demás. Y durante ese tiempo en que ella estaba expresando eso en el podcast, yo estaba pensando eso mismo. Yo estaba pensando que era por eso mismo, porque yo me encargaba de demasiadas cosas en la casa y entonces, por supuesto, no tenía forma de disfrutar si tenía tanto peso sobre mis hombros. Y luego, gestionando cosas en mi relación con mi esposa, dejé de tener tanta carga en la casa, tanta carga de cosas de la casa y empecé a llenarme yo de cosas por hacer, o sea, como que me quité un poco esas actividades y yo me escribí más cosas en mi agenda. Y al escribirme más cosas en mi agenda, otra vez terminé con demasiadas cosas por hacer y por supuesto sin tiempo para disfrutar. Pero claro que tenía demasiadas cosas por hacer porque tengo un emprendimiento y una marca personal y no soy millonaria, entonces no vengo de esta familia o de esta otra y no tengo, no mido tantos 1,80 m o no soy tal cosa o tal otra y por eso es que tengo que trabajar tan duro. Y otra vez caí en esta narrativa de la razón por la que no disfruto es porque hay opresiones y estructuras que no me dejan disfrutar. Hasta que ya como que empecé a vivir ese proceso desde otro lugar. Porque igual el escribir constantemente desde tu alma, por más de que tú le pongas restricciones, porque no creas que uno canaliza al alma y entonces todo el tiempo vive desde el alma. No, porque todavía hay restricciones, limitantes que hay y creencias que hay que limpiar, que hay que transmutar. Todavía hay trabajo que hacer en esa área. Entonces, pero como vas recibiendo en 1 hora de tu día o en 2, en mi caso, porque cuando hago yoga también recibo insights, también recibo sabiduría e información desde ese lugar más elevado. Te vas dando cuenta, poco a poco vas llegando a la solución o poco a poco vas llegando al lugar donde tienes que llegar, a donde vas a poder desatar ese nudo, que para mí es poco a poco vas a llegar a otro pasito de la liberación. Y esa liberación es el poder ser realmente, auténticamente nosotros mismos, nosotras mismas y por tanto poder comunicarnos desde el alma, poder comunicarnos auténticamente. Y siento que vamos llegando al final
de esta charla, y la respuesta, o más bien a lo que vamos llegando, es cómo comunicarnos auténticamente. Nos comunicamos auténticamente cuando tenemos la energía femenina en luz, cuando podemos hablar desde esas emociones armonizadas, cuando podemos crear desde esa energía pura, luminosa, ¿verdad? Siento que para volverlo como un servicio, que es lo que yo hago, volverlo un podcast, volverlo un libro, volverlo una empresa, necesitas la estructura y necesitas el orden en luz, que fue lo que yo hice antes. Pero para que ese servicio tenga alma, para que esa comunicación tenga alma, para que ese libro tenga alma, para que realmente sea arte, para que realmente sea luz y amor, tiene que tener ese componente de la energía femenina en luz. Y la energía femenina en luz, ¿cómo conectamos con esa energía femenina en luz? Que al final, si pensamos en la habilidad comunicativa a nivel esotérico, hablamos de Mercurio, que es masculino, ¿no? Pero si pensamos en el fenómeno energético que sucede en la canalización, lo que pasa es que tiene que existir ese fluir, el fluir de la energía, de ambas energías, masculina y femenina entrelazadas, que tienen que fluir juntas para que la energía ascienda y salga por acá. Así que contra mi versión limitada, que no quiere hablar en este podcast en términos esotéricos y mágicos por miedo a ser catalogada como alguien loca o poco enraizada. Ay, voy a llorar otra vez. Contra esa versión de mí, que es la que cuando lee la canalización que escribo, edita y dice, no, esto suena demasiado volado y por eso me van a criticar, o aquí tengo que tener una referencia, o tengo que decir todo perfecto, porque esa es la única forma en la que voy a ser tomada en serio y lo que digo va a ser útil para las personas. A pesar de tener esa parte de mí, si hago el podcast, si me comunico sin escuchar esa voz, sin escuchar que algo dice esto está bien o está mal, y simplemente lo dejo ser, obviamente teniendo antes la práctica que mantenga mi energía en una vibración alta, que mantenga mi energía y mis canales de energía sanos. Es decir, a ver, ay Dios, esta es otra tangente hacia el astral. A lo que voy es, si tenemos una práctica que mantiene nuestra energía y nuestros canales de energía en salud, en mi caso es yoga y meditación y escritura terapéutica y también escritura catártica, si tenemos una práctica que nos permita esa calidad energética, la comunicación auténtica es cuestión de no hacerle caso a esa otra voz. ¿Sí? La comunicación auténtica es hablar más allá del miedo, la culpa y la vergüenza, es decir, gestionar esas emociones, pasar por la exploración, no solo por el reconocimiento, aceptación, expresión, exploración emocional, sino ya haber hecho el proceso de adaptación, aprendizaje e integración. O sea que no solo es la práctica a nivel energético que mantenga nuestra energía en calidad, sino también prácticas de sanación que nos permitan gestionar bien nuestras emociones. Entonces tenemos ya dos ingredientes para comunicarnos auténticamente. Si estamos haciendo esas dos cosas, ya el acto comunicativo es cuestión de dejarlo ser sin escuchar a la voz que nos dice, si dices eso, te van a criticar, o eso está redundante, o eso está mal dicho. Y esto se conecta directamente con lo que te estaba contando de Amanda. Y es que Amanda se demoró el doble de tiempo en escribir su carta del amor, porque ella se sentaba a escribir
y Amor no le hablaba. O sea, ella decía, yo me sentaba a escribir y sentía que era yo pensando como, esto sería lo que me diría Amor, esto sería lo que me diría Dios, ¿sabes? Y cuando ella contó eso, yo me sentí muy identificada porque también me ha pasado que me siento a escribir con toda la expectativa y lo digo con el puño porque a veces es como que quiero escribir, hoy quiero canalizar este mensaje que quiero comunicar en un video. Y cuando escribo desde esa expectativa, el alma no aparece. Mis guías espirituales no aparecen desde esa actitud, desde ese ego físico, desde tanto cerebro. Entonces ella lo intentaba y Amor no aparecía y no aparecía y no aparecía. Entonces le tuvo que decir a Liz Gilbert como, me voy a demorar más o simplemente no lo voy a hacer, no me sale, punto final. Yo recuerdo que cuando la escuchaba lo decía desde esta voz que nuevamente hace que se me quiebre la voz y es como, es que lo mágico no me sale, es que yo no experimento esos momentos de gracia, yo no puedo creer en la magia. Para mí, eso no es para mí, simplemente no puedo, no merezco sentir que la vida es mágica, no merezco creer en esas cosas, no merezco tener estas experiencias hermosas, mágicas, místicas, luminosas, eso no es lo mío, no es para mí. Y ella lo decía, no llorando, pero sí desde una voz de, es que, pues sí, eso le sale a Glennon, eso le sale a Abby, porque ellas son estos seres liberados y auténticos, pero a mí, que soy tan estructurada, pues no, y ya, punto. Y un día, sin pretensiones, sin exigencias, escribió, y Amor le escribió, y le escribió una carta tan hermosa, en donde le decía que la amaba, por supuesto, como siempre habla el alma o como siempre habla Dios, que la amaba. Dios habla desde una voz sabia, es como ordenada, no diría que seria, sino como clara, ¿saben? O sea, es lo que es. No, sí te puede decir palabras dulces, te dice mi niña, mi nené, mi nena, mi hermosa, mi hija, mi querida, o sea, sí te dice palabras de cariño, sobre todo al iniciar un texto y en medio cuando se refiere a ti, pero no te suaviza las cosas, ¿ya? Es muy claro, es straightforward, dice lo que es. Entonces Dios le hablaba desde esta voz, que es así, que es directa, clara, es compasiva, pero no suaviza las cosas, no endulza las cosas, a menos de que estés en esos momentos bien difíciles y donde en los momentos difíciles sí estás poniéndote los pantalones, sí estás usando tus ovarios, si estás haciendo el trabajo. Cuando en los momentos difíciles estás haciendo lo que debes hacer, estás yendo a terapia, haciendo tu yoga, meditando, comiendo sano, revisando, tratando de ser más compasivo, o sea, como purificando tus emociones y tus pensamientos, y está siendo difícil porque es una etapa difícil, ahí es más dulce. Pero en otros momentos es dulce en su justa medida. Del resto es como no suaviza tanto las cosas. Más que suavizar, es que no llegan duras, solo que no llegan con adornos. Y aún así son profundamente poéticas sus palabras. Y aún así son hermosas, tanto que mientras tú estás escribiendo o escuchas estas cartas te dan ganas de llorar. Entonces, en esta carta, el Amor le dice a Amanda, le dice que la ama, que está muy orgullosa de ella, y le dice, entre otras muchas cosas, que deberías escucharte el capítulo, le dice, tú has creído toda la vida que el objetivo es ganar, que hay un logro que cumplir, que hay medallitas que ganar, pero no, tú viniste a jugar por el gusto de jugar, no viniste a ganar. Le dice cosas tan serias como, tú eres la única que va contando cuántos puntos vas ganando y cuántos puntos vas perdiendo, pero en realidad nunca
ha habido un conteo de puntos, nunca ha habido calificación. También le dice como, esta es la primera vez que realmente me escuchas, porque todo el otro rato dejas que el cerebro llegue primero. Es como el cerebro te ha ayudado a sobrevivir, te ha permitido lograr muchas cosas, entonces confías en el cerebro, pero no te has dado cuenta que el cerebro está cansado, que está supremamente agotado, de que siempre tiene que encontrar la solución, tener todo bajo control, cuando tú todo este tiempo habías podido acudir a mí y confiar en mí y encontrar las respuestas no desde el cerebro, sino desde mí, o sea, desde el amor. Así que, wow, esa carta fue increíble. Y una de las cosas que Amanda escribe sobre el fenómeno o la situación o la experiencia de haber escrito esta carta es: yo sentí que no lo escribí yo porque por un rato mi cerebro se apagó, como que pude apagar mi cerebro, que es lo que yo te acabo de decir de no escuchar esas voces. Y cuando pude apagar mi cerebro, pues surgió el amor habló. Y ahí Liz Gilbert le dice: a mí me suena, no a que tú apagaste el cerebro, sino a que el amor entró y apagó el cerebro. El amor entró y cayó a esa otra voz. Y eso fue justo lo que yo sentí cuando empecé a escribir canalizando, como hace un año. Y eso es lo que siento al haber grabado este podcast, comunicándome sin guión, comunicándome auténticamente. Existió en mí al grabar todo este podcast esa voz que me decía: pero no tienes orden, te fuiste por la tangente, no dijiste qué puntos exactos iba a tener el podcast. Eso va en contra de la teoría de YouTube, de la teoría de la comunicación, del storytelling teórico. Nadie va a escuchar hasta el final, porque lo hiciste en desorden, porque pasas de un punto a otro, porque lo que estás diciendo no tiene referencias, porque no se puede aplicar en pasos claros y prácticos. Y mientras estoy dándole voz a esa voz que estaba escuchando mientras grababa el podcast, y ya voy cerrando porque tengo que ir a saltear champiñones para el almuerzo, que va a ser arroz de pollo con champiñones. Mientras estaba hablando en nombre de esa voz, si viste como mi expresión, bueno, si estás viendo en YouTube, si estás viendo en Spotify, pues no ves, pero puedes ir a ver a YouTube si quieres ver mi cara, pero te describo que mientras estaba dándole voz a esa voz regañona, criticona, demandante, mi rasgo se iba hacia como el enojo, como hacia la dureza. Y siento que también esta otra cosa de la que te hablé al inicio, de yo pienso en dónde poner los ojos, dónde poner las manos, dónde poner el rostro. Surge de este miedo a: si pongo las manos mal, si pongo el rostro mal, voy a ser malinterpretada. Y siento que como una persona cuyo cerebro se describe materialmente dentro del espectro autista, eso es algo muy normal, porque cuando niña me dijeron constantemente que mi forma de expresar mis gestos estaba mal, y fui no entendida constantemente por los demás por no expresar tanto con mis gestos, o por no ver a los ojos todo el tiempo, o bueno, por ratos, por tener mis manos y hacer steam con mis manos, en fin. Entonces siento que obviamente a nivel humano tiene mucho sentido, pero quizás esa sea una de las cosas de las que sí me puedo liberar. Quizás puedo comunicarme auténticamente si dejo de creerle a ese miedo de ser malinterpretada, de ser vista como alguien rara, de ser tildada de loca, y simplemente confiar que estoy hablando desde un lugar luminoso y desde un lugar amoroso, porque todos los días
Me levanto y medito y hago yoga y escribo y leo y toda mi vida está dedicada a leer libros luminosos y toda mi vida está dedicada a vivir cada vez más en conexión absoluta con el amor y con la compasión infinita. Y si simplemente confiara en eso, si simplemente confiara en mi práctica, confiara en que lo que voy a comunicar viene de ese lugar, entonces podría comunicarme siempre de forma auténtica. Y el guión simplemente serviría para saber de qué voy a hablar y de tratar de que tenga un orden y una estructura que permita que el mensaje se entienda. Pero el guión no estaría para editar, no guionaría desde el miedo, no guionaría desde la vergüenza. Y esto es algo que les escribí antes en un caption y es, quizás la pregunta sea, ¿desde dónde guionamos? La pregunta, Dios, una moto muy bullosa. La pregunta no sería si comunicarnos auténticamente depende de comunicarnos espontáneamente o no, sino de comunicarnos desde el alma. Y no depende de si guionamos o no, si nos escribimos un guión o no, sino desde dónde estamos escribiendo ese guión. ¿Lo estamos escribiendo desde el miedo o lo estamos escribiendo desde el amor? Y bueno, con esa frase voy a cerrar el capítulo de hoy. Cuéntame en comentarios si resonó contigo, porque me interesa mucho. Me llena de amor saber que no estoy hablando al vacío, sino que te estoy hablando a ti, que estoy hablando contigo. Cada que recibo uno de sus comentarios, de sus mensajes, salto de la alegría, a veces lloro. Siento esto de el mundo es hermoso y estamos construyendo un mundo hermoso. Y creo que ahora más que nunca es tan necesario que hagamos comunidad y me siento profundamente honrada de poder hacer comunidad contigo. Te agradezco muchísimo por haber sido parte de este capítulo de Florece en el Intento. Sabes que si quieres seguir siendo parte de este florecer, puedes darle al botón de suscribir, sea en Spotify o en YouTube. Yo te recomiendo que te suscribas a los dos porque en Spotify puedes descargar los capítulos y en YouTube puedes ver el video. Si quieres leer mis poemas y mis videos y otras creaciones, puedes seguirme en Instagram o en TikTok. Espero que tengas un día hermoso y quiero mandarte todo mi agradecimiento por haber sido un espacio para mí hoy, para ser y para florecer. Espero que este sea un espacio para ti, para ser y florecer. Y no te olvides, florecita, florece en el intento. Te mando un abrazo de oso. Sabes que te quiero.